Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? ¿Todo bien? ¿Usted, profe? Todo bien, gracias a Dios. Buenas. Vamos a ver. Alexa, no. Alison. Listo, Fabiana, sí, gracias. Aquí lo estoy viendo el mensaje. Mariana Vargas.
Ok, solo por si acaso. Buenas tardes a todos. Disculpen, estaba aquí tratando de llevar la asistencia. Nada más para confirmar, voy a llamar aquí a los que tengo en la lista que no los veo ahorita conectados. Carlos Hernández, por si acaso lo vi en la lista. No está por aquí, ¿verdad? Eh, Aquí se está uniendo Felipe. Vamos a ponerlo por acá, todo bien. Y bueno, voy a seguir aquí entonces. Emily Morales, ¿sí estaba? ¿No? María José Herrera sí se acaba de unir, me parece. ¿Verdad? María José Herrera. Ok. Sí, ahí la veo. Mariana Vargas. Se unió al final. No la vemos. Todavía Matías. Aquí te tengo apuntado. Mariana Vargas no. Alguien me estaba comentando, perdón, que alguien estaba atrasado, ¿verdad? Déjeme ver otra vez aquí. Ok, Alejandro ya llegó. Bueno, entonces vamos otra vez aquí. Sí, no está Mariana Vargas. Mónica Darntin. Profe, Sí. hola, Hola. Mónica dijo que se va a conectar tarde porque está en una presa, entonces todavía no sabe. Eso fue lo que me dijiste ahora. Sí, disculpa, gracias. Listo, gracias por el comentario. Nicolás Salazar. Nicolás no estaba por acá. Valentina López. Sí, sí, ya se unió. Hola, ahí la vi. Jerlin Araya. No está. Y Carlen Alvarado tampoco la veo. Ok, bueno, entonces ya estamos completos. Ok, bueno, antes de arrancar la sesión de hoy, estimados compañeros, compañeras, quería consultarles si habían podido revisar el correo que les envié de retroalimentación general del ejercicio práctico 1. ¿Alguien tiene comentarios, observaciones? No sobre lo que les envié de evaluación de sus trabajos específicos de cada grupo, sino el feedback que les di de manera general, en algunos, sobre todo aspectos formales, digamos, de cómo entregarlo y de respetar ciertas pautas. ¿Alguien tiene dudas, comentarios sobre eso? Que sí es muy importante, quiero recalcar que eso que les envié ahí es muy importante porque esta vez no lo tomé en cuenta, digamos, para efectos de evaluación. Pero, por ejemplo, el hecho de entregarlo sí o sí por la plataforma, no por correo, sí lo voy a considerar. O sea, solo se va a tomar en cuenta lo que se entregó por plataforma, no por correo. El tema del nombre del archivo, porque para ustedes puede ser, me imagino que es transparente, no es un tema, pero para uno sí se hace bien complejo estar ubicando a qué grupo pertenece qué. O sea, es bastante más trabajo después. Además, después, cuando ya tenemos todos los ejercicios y tareas y demás, después darme cuenta que ejercicio está en un archivo que se llama ejercicio estadística, pues va a ser casi, no imposible, no, pero es muchísimo trabajo abrir cada uno, revisar a qué grupo pertenecía. Y si además después por correo recibo otras versiones donde me dicen que en esa sí se incluyó X o Y elemento que no estaba en el de la plataforma, créame que lo más seguro es que me voy a perder y vamos a estar evaluando cosas que ustedes no querían que se evaluaran. Fiorella, adelante. Profe, yo creo que la verdad yo no estoy muy clara con el punto 5 y 6. No sé si tal vez en base al ejercicio usted nos puede explicar exactamente qué es lo que usted espera, porque no me queda muy claro en realidad. Ok, Entonces, como para no equivocarnos en el siguiente. perfecto. Ya déjeme revisar entonces aquí para estar clarísimo. A ver, ya no lo tengo tan presente. Voy a abrirlo aquí. Vamos a ver,
puntos 5 y 6. Ok, en el 5 decía, de hecho voy a compartir aquí pantalla. Vamos a ver, share screen. Screen 1, ¿por dónde estamos? Acá. ¿Están pudiendo ver el correo? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, el 5 decía, cuando agregan conclusiones para contestar algunas de las preguntas que se les hace, no se trata de describir lo que evidentemente se ve en el gráfico, sino de contestar analíticamente la pregunta. Es decir, si por ejemplo pregunto que si se ve diferencia en la frecuencia de consumo según sea el género, ustedes utilicen su gráfico para contestar que dado que los hombres tienen mayor frecuencia en los rangos altos de frecuencia, podríamos decir que los hombres parecen ser consumidores más intensivos de este producto. No es útil que me digan que 24 hombres indicaron que consumían entre 3 o 4 veces por semana. Esto lo puedo ver directamente en el gráfico. O sea, si yo les pregunto, pareciera que hay diferencia por género en el consumo del producto o en la frecuencia de consumo. Y usted lo que me contestan es que, como vemos en el gráfico, 24 hombres indicaron que consumían entre 3 o 4 veces por semana. No me contesta directamente la pregunta. Lo único que hace es describir lo que veo en el gráfico. Lo que quisiera es que me digan si ustedes, dada esa información que ven en el gráfico, consideran que los hombres son más consumidores más frecuentes de ese producto que las mujeres. ¿Verdad? O sea, no es lo que no debemos hacer con los gráficos ni con ningún dato estadístico, cuadro gráfico, lo que sea que estemos utilizando, es textualmente replicar lo que dice el cuadro del gráfico. Lo que necesitamos es interpretar lo que dice ahí. De hecho, la vez pasada, algunos de ustedes, mientras vimos la materia para hacer esto, correctamente más bien interpretaron con suerte un poco de más, ¿verdad? Donde me hablaban de que el nivel educativo con suerte tenía que ver con la probabilidad de que me gusten los mensajes de Trump, por ejemplo. Esas son cosas que no veo directamente en el gráfico. Sí veo directamente en el gráfico, perdón, vamos a meter aquí. Sí veo directamente en el gráfico los datos como tal, ¿verdad? O sea, si ahí digo 63% de los hombres votaron por Clinton, sí, eso lo veo en el gráfico, pero ¿qué implica eso? ¿Qué analizamos? ¿Qué criterio damos con eso? ¿Verdad? Entonces, eso es un punto. Ese es el punto 5. No sé si ese, ahorita no me fijé quién me estaba consultando, perdón. Compañera, ¿quién me estaba preguntando sobre los puntos 5 y 6? Fiorella. Sí, perdón, Fiorella, disculpa. ¿Este te queda más claro así o todavía está medio abstracto? Sí, profe, o sea, a ver, nada más entiendo, lo que no quiere es que repliquemos la información que viene en el gráfico, Sí, sino que saquemos conclusiones del gráfico. exacto. Y cuando digo eso, no es, digo, retroalimentación general, porque sí hubo varios grupos en los que sucedió eso. Puede ser, Fiorella, que vos digas, mira, del feedback que yo tuve específicamente sobre nuestras respuestas, no pareciera que le haya llamado la atención a este tema en nuestro grupo. Entonces no echas para tu saco. Puede ser que ustedes lo estén haciendo bien, me explico. En otros grupos, por favor, si ahí sí les observé temas sobre eso, entonces sí es importante que sobre este punto nos pongamos de acuerdo. Y esto no es un tema del curso estadística, ¿verdad? O sea, esto se lo van a pedir a ustedes en cualquier materia cuando ya hagan algún tipo de investigación. O sea, cualquier profesor, docente, lo que sea, jefe o jefa, cuando les toque trabajar, les va a decir, pero ayúdame con la conclusión, no me digas lo que veo en el dato. ¿Sí? Entonces, no es un tema. Sí, de acuerdo, Carlen. Ahorita apunto lo de la asistencia, no hay problema. Bueno, entonces el punto 5 sería ese. Punto 6 dice, no lo voy a evaluar de forma fuerte esta vez, pero cuando les decía que cambiaran el tipo variable, así, cambiando la redacción de la pregunta, por ejemplo, si la pregunta era qué marcas le gustan, no puedo decir ahora qué variable se me ocurre que podría ser cuantitativa. Bueno, sí, cuántas veces consumo por semana, porque eso ya no tiene nada que ver con las marcas, me explico. O sea, ya ahí no tengo ningún indicador de cuáles marcas o qué tanto le gustan esas marcas, sino que ahora lo que sé es cuántas veces consume por semana. De las marcas ya no tengo nada, porque las sustituí
por esta que dice cuántas veces consume por semana. Entonces era un poco más complicado que hacer eso, ¿verdad? O sea, porque claramente si yo tengo ahí cuál es su nombre, que era cualitativa nominal, por ejemplo, y se me ocurre que la puedo cambiar por una cuantitativa, entonces le pregunto, no sé, cuántos vehículos tienen en su casa. ¿Qué pasó con el nombre? Pues nada, sí, ya se perdió. Pero ese no era el sentido de la pregunta, ¿verdad? La pregunta era cómo cambiar algo que es preguntando por una característica en particular, le cambia el tipo de variable, sigue preguntando por esa característica, pero de una forma que le dé información con otro tipo de variable. Ejemplo de eso, por ejemplo, podría ser en este tema, por ejemplo, qué marca le gustan, ¿verdad? Usted podría decir, bueno, más bien en lugar de hacer una pregunta abierta, yo le podría decir, de estas marcas, califíquelas del 1 al 5, no me gusta para nada hasta que me encanta, ¿verdad? Entonces voy a tener en cada una de las marcas un resultado de un número que califica cada una de las marcas. Y ahí también tengo una respuesta de qué marca le gusta. Entonces cambié de Profe, una nominal a una ordinal. Sí, perdón, dígame. ¿usted cree que tal vez en clase entonces podamos hacer algún tipo de ejercicio enfocado en eso? Es que, digamos, desde mi punto de vista, de ahí no lo habíamos hecho antes, entonces, bueno, creo que nosotros fallamos esa parte, no estoy muy segura, porque no he revisado el documento bien, porque lo subió otra compañera, pero sí me parece importante que si, digamos, usted espera específicamente que lo hagamos de esa manera, tal vez sí lo podemos ver para no volverlo a fallar, porque me Claro. preocupa cómo fallarlo. De acuerdo, Fiorella. De hecho, por eso mismo tampoco, ¿verdad? No se trataba aquí en el primer ejercicio de una vez de ser muy grosero en esto. Es decir, vamos a ver, yo sí quiero darles el feedback lo más asertivo posible. Sin embargo, reconozco lo que estás diciendo, Fiorella, que claramente no era un tema de uno o dos grupos, sino que de pronto sí era un poco más común. Entonces, definitivamente tuve una oportunidad en que esto quedara más claro. Entonces, en buena hora que lo estés preguntando ahorita, porque sí es importante que les dé el feedback, pero esto no fue parte de la evaluación como tal. O sea, si de pronto ahí les quité algunos puntos de manera más importante, por favor, me levantar la mano al final. Igual, aclarar un punto aquí. No, esta sesión no es esto que estamos haciendo ahorita aquí en estos minutos. No es una sesión para rebotar la calificación de un grupo en particular, ¿verdad? O sea, como que ustedes me digan, no estoy de acuerdo con lo que me dijo en la pregunta 4. Eso, con muchísimo gusto lo podemos hacer. De hecho, lo debemos hacer, como ustedes lo necesiten, ahora cuando empecemos con el ejercicio práctico o al inicio de la próxima sesión. Pero ahorita lo que quería era como más alinearnos entre todos nosotros acá, que quede un poco más claro la expectativa de lo que necesitamos hacer. Súper, profe, más bien muchas gracias. No, a vos, gracias, Fiorella, por ser también tan asertiva en preguntarlo. ¿Algún otro compañero o compañera que tenga duda con respecto a esto? Vean que lo estoy poniendo aquí. No los estoy calificando fuerte, a menos que sea que no lo hicieron o que claramente no iba en línea con lo que habíamos hablado. Pero algunas cosas se los estoy pidiendo aquí que por favor pongan atención a formalidades, tanto de la entrega del documento, dónde lo entrego, en qué momento lo entrego, como algunas otras cosas, por ejemplo, de cómo se ponen títulos y otros detalles del gráfico, ¿verdad? O sea, esto de poner chart 1, ¿verdad? Chart 1 que dice preferencia de marcas, eso no es un título formal de un gráfico. El gráfico debe decir el contenido que tiene gráfico, según lo que dice el libro, y eso es otra cosa que les estoy poniendo aquí en este correo. En la clase, pues vean que este curso, lo que estamos haciendo en este curso es hacer de una manera bastante condensada lo que en otros cursos, no voy a decir otras universidades, pero otros cursos de estadística se hacen varios. O sea, en la mayoría de los cursos que uno ve en otros currículum, digamos, se divide esto que estamos viendo en este curso en varios cursos. Entonces, es necesario, es indispensable que ustedes se apoyen además con los libros que les estoy recomendando.
Porque si me detengo a explicar exactamente cada uno de los detalles y las formalidades de lo que debe venir en un gráfico, no nos va a dar la clase, jamás, no nos daría la dinámica que tenemos planeada. Además, ni siquiera así nos dio como lo estoy haciendo. ¿Verdad? Tuvimos que trasladar terminar el ejercicio para el día siguiente. Pero entonces eso quiere decir que ustedes tienen que complementarse con el libro. Este curso no solo se lleva con el material que vemos en la clase, hay que revisar lo que recomienda el libro en ciertas partes o los libros en ciertas partes. Entonces, por favor, no dejen de hacer eso también. Y el otro tema, por favor, otra vez, se los ruego, por favor, lleven y fórmense en lo que puedan en Excel, ¿verdad? De nuevo, ustedes lo vieron la vez pasada mientras íbamos haciendo el ejercicio, pues obviamente se nota que en algunos casos tal vez no están tan ejercitados con el Excel y eso los está perjudicando. Los está perjudicando en poder hacerlo en tiempo, en calidad, sin tanto sufrimiento, etcétera. No son cosas muy complejas, son cosas que se pueden aprender en 3, 4 módulos de un cursito de Excel para hacer tablas dinámicas, por ejemplo. Practicarlo y ya con eso podemos jugárnosla y salir bastante rápido y bien de estos temas. Si no hacemos eso y no nos dedicamos a eso, pues va a ser cada vez más complejo poder cumplir los ejercicios a tiempo y en forma. Ok, bueno, ya me eché aquí lo que no me gusta normalmente, aunque no parezca, un poquito el sermón. ¿Alguien quisiera opinar algo al respecto? Con todo gusto. Sí, Emilio. profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para el formato de los títulos de los documentos que vamos a enviar, usted nos pidió el número del grupo, pero Sí. yo puse No el sabes. formato que usted nos pidió, pero yo no sabía exactamente qué grupo o qué número de grupo somos nosotros. Claro. No sé si Emilio, usted nos puede como decir. por hoy, supuesto, sí, claro. Okay. Si gustan, lo que podemos hacer es, cuando los pongo ahora en trabajar por grupos, entro a cada uno y les voy diciendo qué número de grupos son. Sí, para no atrasar ahorita, Emilio, pero sí, punto tomado, de acuerdo. Okay. Profe, disculpe, Sí. Alejandro Durán. Sí, Alejandro. Ahí le puse un mensaje, no sé si recibió el correo de, no sé, un muchacho de registro, creo. Ya ahí se lo puse en el chat. Sí, Alejandro, Ah, sí, disculpa. Aparentemente actualizaron algo después y ya todos los que yo había dicho que no me aparecían están apareciendo. sí. Sí. Ok, perfecto. Sí, yo creo que seguramente por eso no me tenía en la lista de los correos, porque a mí no me han llegado los correos de las clases, digamos, de las tareas o ok. ese que mostró ahorita, yo no lo tengo. Disculpa, Alejandro. Ok. Sí, profe, a mí tampoco me están llegando. Sí, vos estabas igual en el mismo Carlen, estatus, Carlen. Sí, de acuerdo. Hagamos una sí. cosa, por favor. Son temas importantes, pero son como de ustedes particularmente. Entonces, pues apenas terminemos la sesión ahorita, digamos, de que yo les explique lo que toca, nos quedamos aquí viendo estos temas y ajusto todo lo que haya que ajustar ahí. Claro, perfecto. Gracias, profe. Disculpen que no les haya llegado esto. Bueno, entonces vamos a entrar en la segunda parte. Primero era esta de alinearnos un poco en expectativas. La segunda es hablarles de la teoría de hoy, que sería, nos toca seguir hablando de estadística descriptiva. Recuerden que todavía no hemos llegado ni vamos a llegar hasta después del segundo examen. Hablar de estadística inferencial, que es cuando nos preocupa algo que no tenemos en las manos, o sea, que no está en nuestra muestra, en la información que tenemos de nuestra encuesta, por favor, por ejemplo. Ni el futuro nos está preocupando, ¿verdad? Tiempos que no tenemos seguros. Lo único que nos interesa aquí es la muestra que sí tenemos o el pasado que ya sabemos lo que sucedió. Y más bien ver cómo podemos resumir esa información de la forma más efectiva. Entonces, ese resumir y ese comunicar esa información de la forma más efectiva arrancaba con lo que vimos la sesión pasada, con cuadros y con gráficos. Y hoy nos toca seguir hablando ya de hacer un poco más de cálculos
Cuando digo cálculo no me refiero a cálculo, ¿verdad? Materia de cálculo, no son cosas complicadas como esas, ¿verdad? Es bastante más intuitivo lo que vamos a ver acá. O sea, sí, cálculos más sencillos que lo que puedan ver ahí. Y con base en lo que veamos ahora y cómo se relaciona con eso, con lo que vimos la vez pasada, vamos a tener el ejercicio práctico. Entonces voy a compartirles la pantalla acá. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí. Ok. Gracias. Entonces, vamos a hablar de medidas de posición. Entonces, el primer concepto en esto de medidas de posición es el de la moda. Es el que es probablemente el concepto más intuitivo aquí. Es básicamente la moda es el valor más frecuente que observamos. Es el que más se repite. Por ejemplo, ustedes preguntaron por la cantidad de miembros de familia que consumen. Más bien, hablemos de lo que yo pregunté, de la encuesta de yogur, que era un posible ejemplo, similar a los que ustedes realizaron. Y ahí preguntamos entonces por la cantidad de miembros de familia que consume esa categoría, que consume yogur en mi caso. Entonces, ahí podían contestar 1, 2, 3, lo que quisieran. Y supongamos que la mayoría de las personas que les pregunté, que en este caso eran ustedes, el grupo de estadística, me dijo que eran 2, ¿verdad? 2 personas en su núcleo familiar que consumían yogur. Entonces, si 2 era el número que con mayor frecuencia se respondió, esa es la moda. Ven que eso tiene una ventaja que se puede utilizar tanto con variables cualitativas como cuantitativas, aunque definitivamente es más útil con cualitativas. ¿Por qué es más útil con cualitativas? Porque de hecho es la única medida de posición que yo podría utilizar en variables cualitativas, ¿verdad? Es decir, si yo le pregunto a alguien que cuál es su equipo de fútbol favorito, que es una variable cualitativa nominal, ¿verdad? Porque no se dejan ordenar los equipos de fútbol, a menos que sea por puntos ganados en el campeonato, pero digamos, si solo pregunto cuál es su equipo favorito, pues esa variable no es, ordenable. Entonces, en ese caso, yo sí podría decir que la moda, ¿verdad? Aquí no quiero herir susceptibilidades, pero supongamos que la moda terminó siendo Cartago, ¿verdad? La mayor cantidad, el equipo más mencionado fue Cartago. Perdón, voy a ponerlos en mute aquí, disculpen por si acaso. A ver si dónde se deja esta cosa. Bueno, ya se puso, gracias, ya se puso compañero en mute. Y luego, lo otro que es relevante aquí, pero vean que eso lo puedo utilizar tanto para decir que es Cartago, el equipo más mencionado, o sea, la moda es Cartago, del equipo favorito, digamos, de las personas, y a la vez también la moda en la variable de la cantidad de miembros de la familia que consumen yogur es 2, o sea, la mayoría de las familias tienen 2 miembros que consumen yogur. Una otra ventaja de esta medida de la moda, es que es insensible a valores extremos. ¿Alguien ha escuchado o conoce qué es ese concepto de valores extremos? ¿Me puede ayudar? Yo nunca lo he escuchado, profe, la verdad. Sí, profe, un valor extremo es, bueno, casi lo digo. Es que, perdona, se te cortaba mucho ahí, creo que era Emilio, ¿verdad? Sí, profe, es que estoy teniendo muchos problemas de internet. Bueno. Pues intentarlo otra vez, disculpa Emilio, bueno, quisiera rescatar tu idea. ¿Qué es un valor extremo?
Sí, no, un valor extremo es aquel que está, bueno, como lo dice su propio nombre, muy lejos de los valores recolectados en su mayoría. Perfecto. En el ejemplo del yogur, por ejemplo, si la mayoría de las personas dicen que 2 miembros de la familia lo consumen, la persona que diga que tiene 10 miembros que consumen se considera valor extremo. Gracias, excelente, Emilio. Tal cual, no hay que agregarle nada más. Así como lo dijo Emilio, eso es un valor extremo. Ahora, ¿qué quiere decir que sea insensible a valores extremos? Bueno, justamente, y voy a utilizar, gracias además por el muy claro ejemplo que dio Emilio, ese caso donde apareció alguien que dijo que tenía 10 miembros en la familia que consumían yogur, eso no afecta, ¿verdad? No afecta cuando yo diga, bueno, sigue siendo la mayoría de las personas dijo que eran 2 miembros de su familia que consumían yogur. Es decir, con ese valor de 10, con esa persona que dijo que eran 10 miembros de su familia, o sin esa persona que dijo 10, la moda sigue siendo 2. Yo puedo agregar o quitar a esa persona de mi muestra y no le afecta el valor de la moda. Sigue siendo 2. Todos esos conceptos son muy importantes, por favor, ¿verdad? Bueno, como todo lo que estamos comentando aquí, porque yo literalmente estoy tratando de colocar en estas filminas lo que es más destacable de la materia que estamos viendo. Entonces, por favor, no se guarden nada si tienen dudas, comentarios o algo. Perdón, profe, ¿podría repetir la definición de valores extremos para apuntarlo aquí? Sí, claro. Lo que decía Emilio es que un valor extremo es uno que se aleja significativamente, un valor que se aleja significativamente de la mayoría de los valores recolectados. Entonces, lo que tienes que imaginarte, voy a seguir exactamente con el ejemplo que nos dio Emilio, lo que hay que imaginarse es que sí, efectivamente la mayoría de la gente dijo que eran 2 en su familia, 2 miembros de la familia que consumen yogur. Algunos dijeron 1, algunos pocos dijeron 3, y luego apareció alguien que dijo 10. Y ese 10 es un valor extremo, que no se parece en nada al resto de los valores que recolectamos. Ok, listo. Gracias, profe. Buenísimo. Y bueno, entonces en esa línea es que les decía que la moda no le afecta nada que ustedes incluyan o no incluyan ese valor. ¿Correcto? Profe. Sí. Carmen, que si la puede meter, es que se le fue el internet. Ah, sí. Sí, perdón. A veces me despisto aquí. Vamos a ver si lo logramos. Gracias por avisarme. Ya la estamos uniendo a Carlin. Ok, entonces, un aspecto relevante a considerar aquí es que una distribución de datos, ¿verdad? Y cuando digo distribución de datos, pensemos en nuestra distribución de frecuencias o nuestro histograma, como los que ustedes hicieron en el ejercicio. Puede ser uni, bi o multimodal. O sea, yo puedo tener una clase, ¿verdad? Una clase, un rango de valores, una de las barritas, que es más alta que todo el resto. Entonces diríamos que la moda está ubicada en ese rango. Pero puede ser también que yo tenga 2, por ejemplo, clases, ¿verdad? O 2 de esos rangos, 2 barras de esas que están a la misma altura y son definitivamente más altas que el resto de las barritas. Entonces diríamos que es bimodal, como en este caso, ¿verdad? Esto que ven aquí a modo de ilustración. O puede ser inclusive algo que sea multimodal, ¿verdad? Eso es un poco más difícil de ver y en variables un poco más complejas, pero podría suceder también. Y vean que esto no es un asunto de precisión, o sea, uno podría estrictamente decir, si la figura se viera así como esto, el gráfico se viera así como esto, ustedes podrían decir, pues el valor más frecuente es este, ¿verdad? Porque este es más alto que este otro, tiene más frecuencia. Pero estrictamente uno diría, pues sí es un poco mayor que este, pero definitivamente estos 2 son mayores a todo el resto. Entonces tiende a ser bimodal. O sea, esto es más que un acento de precisión, es entender el comportamiento. ¿Verdad? El comportamiento puede ser que tenga este tipo de separación, ¿verdad? De 2 modas, como en este caso. Ok. Entonces, eso sería con respecto a la moda. Esa es la primera medida de posición que nos interesa.
Entonces, igual de nuevo, me interrumpen en cualquier momento, por favor, si no se entiende. La siguiente, en orden, diría uno, intuitivo, ¿verdad? O sea, ya estos tal vez no están, no se nos hubiera ocurrido aquí, tal vez de buenas a primeras a alguno de nosotros. Pero también es bastante útil y no complicada de calcular, es la mediana. La mediana lo que hace es lo que necesitamos hacer más bien, es ordenar. Ya tenemos toda nuestra base de datos, todos los datos que obtuvimos. Pasemos a otro ejemplo, en este caso, pasemos a un ejemplo de cuántos, imaginémonos aquí, no sé por qué ando con ejemplos de fútbol hoy, pero bueno, en todo caso, no importa. Supongamos que tenemos una base de datos en la que tenemos los metros recorridos en un partido, ¿verdad? Por jugador. Entonces tenemos una base de jugadores, de 200 jugadores profesionales de fútbol, y lo que se registró es el número de metros recorridos. Eso, bueno, es relevante para algunas posiciones en particular, pero digamos que nos interesa esa variable como tal. Entonces, pues hay algunos seguramente, ¿verdad? Los delanteros, la posición tradicional esta delantero central que no corre tanto, y otros defensas que sí corren muchísimos, o laterales. Y entonces vamos a tener diferentes sí, valores en esa base de datos, ¿verdad? Desde bastante bajos hasta muy altos. Entonces imaginémonos que estamos ordenando esos 200 jugadores desde el jugador, en la primera fila, del que corre más distancia en ese partido, hasta la última fila, ¿verdad? Bajando de mayor a menor hasta llegar a la última fila en el jugador que tiene menos metros recorridos. Entonces ahora tenemos esa base ordenada desde el que más corre hasta el que menos corre. Entonces lo que nos interesa ahora es dividir esa base de datos, esos 200 jugadores, exactamente a la mitad. De modo que por arriba de ese valor esté el 50% de los jugadores con recorridos más altos, y por debajo de ese valor la otra mitad, el otro 50%, con los valores más bajos. O sea, es exactamente que parte esa distribución a la mitad. Y al hacer eso, al tener ese valor, tengo exactamente lo que llamamos la mediana. Al tener que sumar cosas, bueno, ordenar de mayor a menor cosas aquí, ¿verdad? Cosas, digo, jugadores, definitivamente estamos hablando de variables cuantitativas. Esta no la puedo aplicar, como ustedes notan, no la puedo aplicar a variables que no se dejan ordenar y que no se dejan sumar ni hacer operaciones matemáticas. Entonces aquí son variables cuantitativas. ¿Por qué es relevante y por qué sí es bastante utilizada la mediana? Y esta idea es, otra vez de nuevo, perdón que siga insistiendo, es muy, muy importante. La mediana la utilizamos muchísimo porque es también insensible a valores extremos. Y para enseñarles un poquito aquí, vamos a hacer un... Profe. Sí. Perdón, es que en la presentación dice que la mediana se acomodan los datos de menor a mayor y no es de mayor a menor, perdón, y no es al revés, porque el Q1 al final queda como el primer cuartil que representa el 25% más bajo. Sí, es un tema de convención. De hecho, yo lo que normalmente tengo arriba en la primera parte es el Q4, pero tener, o sea, es importante lo que decía, sí, el Q1, no es que te estás adelantando un poquito, el cuartil 1 es el de los valores, como decís, más bajos, ¿verdad? Entonces es un tema, aquí lo estoy como colocando así, porque esa es la convención que yo estoy utilizando, pero mientras tengas que el Q1 son los valores más bajos, ahí estamos de acuerdo. Pero ahí te estás adelantando un poquito, no quisiera aquí enredar ahorita al resto de los compañeros. Ahorita igual lo volvemos a aclarar. Pero les quería... Sí. No, entonces habría problema en que lo tenemos de menor a mayor, es que yo lo vi igual en el cole, entonces me hace más fácil mantenerlo así. No hay ningún problema, si gusta. Ok, sí. Listo, perfecto, muchas gracias, perdón. Entonces, de hecho, bueno, parece que
parece que tengo alguna no acuerdo con algunos colegas que les enseñaron eso, entonces en todo caso es un tema de convención, entonces voy a hacer esto aquí, permítame. Vamos a compartir otra vez, cuando quiera esto. A ver. Ok, vamos a compartir el Excel, entonces supongamos que aquí está el recorrido. ¿Verdad? Y aquí voy a generar ahorita, digamos que no nos interesa cómo generé esos números. Aquí nada más voy a multiplicar esto aquí por 250. Aquí voy a generar algunos números, eso se llaman números aleatorios. Ahorita no viene al caso de explicarles cómo se hace esto. Nada más es lo que estoy generando aquí es la cantidad de metros que recorrieron aquí 30 jugadores, supongamos. ¿verdad? Entonces voy a dejar esto fijo. Aquí imaginémonos que de verdad registramos los metros que recorrieron estos jugadores. Esta es nuestra base de datos. Hay uno que recorrió 122, otro que seguramente entró en el minuto 89 y corrió 4 metros. No es relevante ahorita criticar si estos datos tienen sentido o no, porque en todo caso los generamos de manera aleatoria. El asunto es la tarea. Aquí sería determinar ese valor que parte esto en dos partes iguales. Entonces, lo que nos toca aquí hacer es ordenar estos datos primero. ¿verdad? Entonces, aquí podemos utilizar este de sort, ¿verdad? Y vamos a hacer caso ahora a los compañeros. Vamos a ir más bien desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el final. Y entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Desde que recorrió 4 hasta que recorrió la mayoría de la distancia, 247. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántos valores hay acá? Aquí los voy a contar otra vez. Aquí ven, hay 30 valores, ¿verdad? Aquí dice count, son 30 valores. De la fila 2 a la 31. Entonces, ¿qué propuesta, qué ideas tendrían ustedes para poder calcular la mediana aquí? ¿Cuál es ese valor que parte esta muestra en dos partes iguales, valga la redundancia? Bueno, ya que es par, hay que agarrar como dos números y ver cuál es si ver el medio entre esos dos. No sé si me explico. Perfecto, Sofía, sí, de hecho así es. Les puse una vez el ejemplo más complicado. O sea, ¿qué es el problema? Yo necesito que por debajo de ese valor haya 15, ¿verdad? De hecho, voy a poner aquí, para que sea más fácil, aquí voy a ponerle un ID, ¿verdad? Un número de identificación. Y vamos a ponerle aquí 1, 2. No eran así en todo caso, pero bueno, era para numerarlos. Entonces aquí hasta el 15 llegaríamos hasta acá, ¿verdad? Y por arriba del 15 hay otros 15 para llegar hasta el 30. El problema es que no hay un valor en esta muestra como tal, ¿verdad? No es un valor específico de un jugador que nos garantice que por abajo haya la mitad y por arriba esté la otra mitad. Entonces hay que hacer lo que dice Sofía y que es lo que decía ahora, nos devolvemos a la Filmina para que lo tengan claro ustedes ahí, de lo que les enseñé ahora. El problema es que hay que calcular la mediana literalmente aquí. O sea, hay que, entre comillas, inferir el valor que hay entre la observación 15 y la 16, como si fuera una observación 15,5 si quieren. Entonces, aquí lo importante es que sería el punto medio entre la observación que pertenece a la 15, que es 128 metros, y la observación que pertenece a la 16, que es 133. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sumamos este más este y dividimos entre 2. Entonces, la mediana sería 130,6. Entonces, ese es el valor que corresponde o que hace que un 50% esté por debajo y el otro 50% esté por arriba de ese valor. ¿Alguna duda en cuanto a la lógica de cómo calcular eso aquí? Todo claro, profe. Perfecto. Profe, Sí, Fiorella. Dime. entonces siempre digamos como que se divide la muestra y los valores que quedan cercanos a la mitad se toman ambos, se suman y se ven entre dos.
exacto. Sí, los que están totalmente adyacentes, decimos, ¿verdad? O sea, los que siguen para arriba y para abajo. Entonces, pero vean que, de hecho, aquí Sofía correctamente nos dijo, voy a borrar esto un segundo, hacer otro escenario, correctamente nos decía que es dado que los datos son pares, ¿verdad? La cantidad de observaciones es par, o sea, eran 30. Entonces había que hacer esto. Si fuera impar, vamos a agregar otro número aquí abajo. Eso no importa para efectos de esto. Aquí, de hecho, voy a poner aquí 1000. Hay otro que corrió, imagínense, el jugador 31, corrió 1000 metros. Esto se parece a un valor extremo, ¿verdad, compañeros, compañeras? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Ok, entonces, excelente. Entonces, el concepto está claro. Déjame aquí admitir a Mónica un segundo. Ok, entonces este 1000 metros, vamos a ver si nos afecta ahora. El asunto es que como ahora tengo 31, vean que si yo me paro acá, voy a marcar este aquí un segundo en amarillo, por de arriba de este hay 15, ¿verdad? Vamos a confirmarlo aquí. Aquí dice count 15. Y por debajo de ese, bueno, ya lo ven ustedes, hay 15 también. Entonces, si el número de observaciones es impar, no necesito hacer este cálculo que acabo de explicar. Si el número de observaciones es impar, y la razón es muy sencilla, que cuando yo tomo esta fila para dividir la muestra, ya le quité el número o la observación que la hace impar. Por ende, quedan dos mitades con la misma cantidad. ¿Ok? Entonces aquí la mediana sería 133. Pero en este caso, el número de observaciones es par, y entonces ahí sí necesito hacer este procedimiento de inferirla, digamos, entre comillas, de calcular la mediana, no de tomarla directamente del conjunto de datos. ¿Queda clara la diferencia aquí? Perfecto. Por el momento Okay. sí. Buenísimo. Por el momento sí, es exacto, esa es la actitud. ¿Dijo que sí? Bueno. Ok, entonces vamos a devolvernos a la presentación. A la presentación, estamos por aquí. Ok, entonces vean que ahora sí, pero ahora está presentando la que no quiero. Sí, no es nuestro día hoy con esto. Bueno, será así. Otra vez. Ok, bueno, vean que entonces, ¿están viendo la presentación o la están viendo en pequeño? Perdón. Se ve en pequeño, profe. En pequeño, profe. Arriba, en donde dice Display Settings. Creo, sí. Display Settings, ahí. Ajá, a ver si lo logro. Display Settings. ¿Por dónde es? Un poquito más arriba. Arribita. Ajá. Eso. Screen sharing, no, es que no lo veo en Display Settings, qué raro. Profe, en donde está como una computadora y como un cosito de ajustes. La barra de más arriba. Más arriba. Ajá, aquí. No sé por qué. No sé, ustedes están viendo. Sí, de hecho estoy buscando eso, pero ya. Es que no estaba. Ustedes no veían eso. Ya, listo. Gracias, disculpen. Entonces, el tema es, aquí lo tienen en la filmina, es que en muestra par tengo que hacer ese cálculo y en el caso de la muestra impar tomo directamente ese término. Vea que lo que hace es n más 1 entre 2. Por ejemplo, en el caso de la muestra que donde teníamos 31 jugadores, ahorita que inventamos en el Excel, sería ese 31 más 1, ¿verdad? O sea, 32 entre 2 es el 16avo, digamos, si quieren, término de los datos ordenados. ¿Se acuerdan? Era
La observación 16, exactamente. Clarisa, perdón, ¿le podrías poner mute? Disculpa. A menos que si fueras a decir algo ahí. Gracias, muy amable. Entonces, ese sería el tema de la mediana. Y vieron que si yo ahí en esa última observación le agrego 1000, que ustedes me decían que era un valor extremo, o si lo hubiera cambiado por el mismo 240 y resto que venían los datos anteriores, la mediana seguía siendo el mismo valor, ¿correcto? Seguía siendo el mismo término número 16. No es el valor 16, el de la mediana, ¿verdad? Sino que es el 16avo término de la muestra ordenada. Entonces, eso es una gran ventaja de la mediana. No se afecta por los valores extremos. Sí, dígame. ¿Me puedes repetir un toque lo de la muestra par e impar? Es que no me quedó un poco muy claro. Ok, ¿te acuerdas que decíamos que, o hicimos el caso primero con 30 observaciones? Con las 30 observaciones, que es un número par, dijimos que no hay un valor exacto que hace que por arriba y por debajo esté la misma cantidad de observaciones, ¿verdad? Tengo que calcular como si fuera un término 15,5 en medio del 15 y el 16. Calcular uno que esté en medio de esos dos para poder decir por abajo está el 50% y por arriba está el otro 50%. ¿Sí? Ese es en el caso de la muestra par. En el caso de la muestra impar, yo sí puedo tomar el valor que está en medio, haciendo esto que está acá, ¿verdad? N más 1 entre 2, que hubiera sido el término 16. Y esa observación número 16 sí hacía que por arriba tuviera 15 observaciones y por debajo también 15 observaciones. Ah, ok, entendido. Gracias. Claro, con gusto, Naomi. Bueno, entonces eso sería con respecto a la mediana. Y por último, otro viejo amigo de ustedes, digo porque probablemente todos lo hayan utilizado en alguna vez, es lo que es comúnmente, ¿verdad? O cotidianamente se conoce como el promedio, lo que la gente llama promedio, aunque hay diferentes tipos de promedios, pero lo que normalmente se conoce como eso es la media aritmética, también conocida como promedio simple, ¿verdad? Entonces este se usa con variables cuantitativas también. ¿Por qué? Porque tengo que sumar, ¿verdad? Y solo puedo sumar cantidades, no puedo sumar cualidades. Este tiene la ventaja y la desventaja de que sí es sensible a valores extremos. O sea, ven que si yo hubiera querido calcular el promedio de los metros recorridos de esos 31 jugadores, es muy diferente que ese último jugador que le agregué ahí tuviera 1000 metros a que tenga 240 y resto de metros, ¿verdad? 1000 metros me hace que el promedio suba bastante y 240 y resto no lo hubiera alterado casi nada. ¿Están de acuerdo con esa idea o prefieren verla en acción en el Excel? Entonces, básicamente, los valores extremos hacen que se altere mucho el promedio y dé un dato muy desproporcionado, por así decirlo. Pues sí, sesgado. Tal vez no muy, muy desproporcionado, depende cuántos valores extremos tengas, pero sí lo va a sesgar. Gracias. O sea, sí es sensible totalmente la media a esos valores extremos. ¿Por qué? Porque aquí vean que la mediana al final ni le interesaba que puse yo al final. Lo único que le interesaba es qué valor hay en el medio. La media sí le interesa. La media está diciendo, vean, esta notación, aprovecho aquí para comentar esto de las notaciones, ¿verdad? El promedio o la media aritmética la denotamos con X barra, se llama esto, ¿verdad? Una barrita arriba de la X. Es igual a la sumatoria, y aquí ustedes me dicen, no recuerdo bien si ustedes ya habían llevado todos sus cursos de matemática o cálculo donde los hayan molestado con este tipo de simbología. Pero es la sumatoria, quiere decir esto, o sea, lo que me está diciendo es sume todos los valores, los X y, ¿se acuerdan que eso lo habíamos comentado en la simbología en la primera clase? O sea, cada uno de los valores, esto quiere decir, X y es X1, ¿verdad? Para la primera observación, o sea, los metros recorridos del primer jugador,
más, después dice, y después siga contando hasta llegar hasta n, ¿verdad? Hasta 30 o 31 que teníamos ahí. Entonces tome más los metros recorridos del jugador 2, más los metros recorridos del 3, etcétera, etcétera, etcétera. Sumamos todos. Esto es lo mismo que decir x1 más x2 más x3 más x4 hasta llegar más x31. Y eso lo voy a dividir entre 31. Y lo que obtenga de eso sería la media aritmética de los metros recorridos. La otra ventaja que tiene esta medida, la media aritmética, entre otras, pero digamos para efectos de lo que queremos ver ahorita, es que se puede usar en datos sin agrupar o agrupados. ¿Qué quiere decir datos sin agrupar y datos agrupados? Vean que estos valores que vimos ahora, esos jugadores, esos 31 jugadores, eran datos que no están agrupados por nada. Era como si hubiéramos tenido la paciencia de medir de alguna forma cuánto corren esos carajos y hubiéramos anotado los valores de esos 31. Ahí no lo estoy agrupando por nada todavía. Pero después se me puede ocurrir a mí o a alguno de ustedes decir, voy a hacer una distribución de frecuencias con esto, ¿no? Porque no quiero hacer un gráfico de barras para cada uno de los metros que recorrieron, porque entonces tendríamos 31 barritas, como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Eso no es práctico, para eso necesito la distribución de frecuencias. Y una vez que haga eso, pues ya no veo los datos brutos, los datos sin agrupar, sino que lo que veo es que entre, por ejemplo, entre 0 y 50 metros hay 3 jugadores. Y entre 50 y 100 metros veo 8 jugadores. Y así sucesivamente, hasta llegar a 250, que me parecía que era el máximo. Entonces, al ver eso ya por clases y no ver los valores individuales, ya me limita un poco, ¿verdad? El saber exactamente cómo se comportan esos datos. Sin embargo, el tenerlos así agrupados todavía me permite calcular una media aritmética. Eso lo vamos a ver. Perdón, profe, ¿podría repetir, por favor, lo que significaba cada valor de la fórmula para pintarlo aquí? Claro. Aquí lo que dice, vamos así, en escritura matemática, es que X barra, que esto es simplemente notación, esta es la media aritmética, se denota con X barra, con la barrita aquí arriba, es igual a, y esto que ves aquí es lo que llaman un operador matemático, o sea, lo que te dice es, haga lo siguiente con lo que ve aquí atrás, o sea, le dice, haga algo, que ahorita vamos a aclarar qué es haga algo, con todos los XY. ¿Qué son los XY? Los valores de los metros recorridos desde el jugador 1, jugador 2, jugador 3, etc. Entonces lo que me está diciendo es, haga algo con todos esos valores de cada uno de los jugadores. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que quiere que haga? Y este símbolo lo que indica es sume, es una sumatoria. Desde el valor de XY igual 1, o sea, desde X1 hasta, sume todo, recorra todo esto, imaginémonos eso, digamos, hasta llegar a la XN. ¿Cuánto es XN? X31 en este caso, 31 jugadores. Entonces sume todos los valores desde el primer jugador, los metros recorridos del primer jugador, hasta llegar a los metros recorridos del jugador número 31. Suma todos y los divide entre la cantidad de observaciones, que ya dijimos que son 31. Y así obtiene la media aritmética. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Claro, José Antonio. Ok, entonces esa sería la tercera y como les decía, la que es un poco menos intuitiva porque bueno, aquí ya involucra con un cálculo, digamos. Esta es otra idea relevante que se parece en el concepto a lo que conversamos la vez pasada ¿se acuerdan? En las distribuciones de frecuencia había una de las columnas que se llamaba la frecuencia relativa menos D. Esa lo que hacía era indicarnos, era ir sumando las frecuencias relativas para cada clase, de forma que siempre pudiéramos decir que por debajo de tal valor hay un tanto por ciento, ¿verdad? De la distribución. O sea, pues nos permitía ir acumulando. Entonces, este concepto de percentiles no es una medida, porque vean que la moda
la mediana y la media aritmética, que son las tres que acabamos de ver, lo que nos indican es una posición, o sea, es un valor representativo de todos los valores, ¿verdad? El más frecuente, o donde está el centro de la distribución, o donde está, como dicen tan bonito los matemáticos, el centro gravitacional, o sea, donde está la masa, la distribución, la media aritmética. Es un valor representativo de todos. Los percentiles no intentan hacer eso, sino lo que nos intentan decir es qué tanto porcentaje de la distribución está acumulado hasta cierto valor. Imaginémonos, por ejemplo, nada más voy a empezar con un ejemplo de cómo se utiliza esto, antes de explicarles cómo lo hacemos. Podría ser que a mí me interese el percentil 80, ¿verdad? De hecho, antes, no recuerdo ya ahora si fue Fiorella la que me estaba preguntando, lo del Q1 y esto que comentabas ahora, los cuartiles, que de hecho es un tipo de percentil. Pero imaginémonos ahora que lo que nos interesa decir es los mejores 20% de los jugadores que más corren, digamos, corre ese top 20%, corre al menos 200 metros por partido. ¿Cómo hago eso? Básicamente voy desde el valor mayor hasta el menor, hasta el que me acumula ese primer 20% y digo de los más altos y digo que ahí están los jugadores con el 20% de más recorrido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Esa es la aplicación. Ve que ahí ya no es un valor representativo de todo, sino que lo que me permite más bien es identificar cómo son algunos segmentos específicos de esa población. ¿Dónde es muy utilizado también? De una vez también otra aplicación muy común en economía, ¿verdad? En economía nos interesa también muchísimo, por ejemplo, lo que decían el cuartil 1, ¿verdad? El Q1, que decían ahora, ese Q1 sería el cuartil o el 25% de la población con menores ingresos. Entonces, ese Q1 de los menores ingresos, está caracterizado, por ejemplo, o sea, la gente que gana, ese 25% que gana menos, gana de 300,000 colones o menos. Entonces, ahí no estamos dando un ingreso promedio de toda la población, sino un valor de ingreso al cual llega en el máximo de los casos las familias más pobres. Entonces, son aplicaciones de esta idea de los percentiles. Entonces, bueno, como dice aquí el concepto, se indica el valor que acumula el P% de la población, ¿verdad? Con los datos ordenados de mayor a menor, de nuevo, lo podemos hacer también al revés, como decían ustedes ahora, se acumula el P%. Las medidas particulares son los quintiles o los cuartiles. Los quintiles son que dividimos la población en pedacitos de 20%, ¿verdad? 5 pedazos de 20% suman 100%. O cuartiles, que serían dividirla en 4 partes, cada una de 25%. Pero en general, el percentil, el 10º elemento corresponde al percentil P mediante la fórmula esta que ven acá. Lo que hacemos es, si queremos, por ejemplo, el percentil 50, ¿verdad? Entonces lo que hago es determinar I como el 50, que es el percentil 50, acabamos de decir, ¿verdad? 50 entre 100, 50% por la cantidad de observaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si partimos de nuestra muestra famosa de los 31 jugadores que hemos estado hablando ahorita, si hago eso, entonces digo, bueno, el percentil 50 sería 50 entre 100 por 31. O sea, tengo 15,5 de resultado, ¿verdad? La mitad de 31. Entonces, aquí vean que casualmente, ¿verdad? Casualmente coincidiría con lo que identificamos con la mediana la vez pasada. Que de hecho, el percentil 50 es la mediana. Pero también pudo haber dicho que quería el percentil 80, entonces hago 80 entre 100 por 31, entonces tendríamos 25. Entonces voy a llegar prácticamente a determinar cuáles son esos mejores 6 jugadores, los que corren más metros.
porque esos son los que quedan después de la observación 25, ¿verdad? ¿Alguna observación, duda, consulta sobre esta parte? Hasta el momento por ahí vamos. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces veamos a ver lo último, ya, para que vean que no era tan complicada la cosa. En cuanto a conclusiones, aquí siempre como dejarnos un poquito las inquietudes o el pensamiento detrás de todo esto. ¿Cómo afectan valores extremos a las medidas de posición? Nada más para repasar, decíamos que a la moda y a la mediana no le afectan, a la media aritmética definitivamente sí le afectan. ¿Cómo describen las medidas de posición la forma de la distribución? Entonces vean que aquí tenemos estas formas de las distribuciones. La vez pasada no lo habíamos comentado esto, nos tocaba en todo caso ahorita. Y es que yo podría, a través de dónde están ubicadas las medidas en una distribución, podría inferir cómo es la forma de la distribución. Entonces vean una cosa para empezar. La que tiene esta forma que es como acampanada, como la llamamos, ¿verdad? Como una campanita, que está muy centrada en el valor más alto y desde el centro va hacia ambos lados más o menos la misma proporción, ¿verdad? Van cayendo poco a poco la frecuencia. Esta es la que le llamamos simétrica. Casi nunca pasa esto así tan bonito, ¿verdad? Pero tiende a ser simétrica, ¿verdad? No tiene un sesgo hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces esta sería simétrica. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos indica que es muy simétrica una distribución? Cuando la media, la mediana y la moda son iguales o son prácticamente iguales. ¿Ok? Eso es un indicador de que la distribución tiende a ser bastante simétrica. La simetría hacia la izquierda, y nada más noten, por favor, noten esto bien, porfa, porque no es tan obvio por qué se llama esto asimétrica hacia la izquierda, ¿verdad? Porque lo que vemos es que el pico de la distribución está a la derecha, más bien, en los valores altos, ¿verdad? ¿Por qué se llama hacia la izquierda? Porque los valores extremos están a la izquierda. ¿Okay? Los valores extremos son bajos en este caso. Entonces, esta es asimétrica hacia la izquierda. ¿Y qué le pasa a la medida de posición en este caso? Vean que la moda va a seguir respetando que va a estar ubicada en la frecuencia más alta, que está por acá. La mediana va a tender a estar siempre en el centro, siempre va a estar en el centro entre los dos, ¿verdad? No le va a afectar tanto el pico, sino realmente que por debajo de ella haya un 50% y por arriba haya otro 50%, como dice la definición de la mediana. Y la media sí se ve sesgada, o digamos, o jalada, si quieren, aquí por los valores extremos, hacia la izquierda. Entonces, cuando se da este orden en las medidas, que la media es menor que la mediana y esta es menor que la moda, hablamos de una simetría a la izquierda. Y a la inversa, en una simetría hacia la derecha. O sea, aquí más bien los valores extremos son valores altos. ¿Verdad? Entonces aquí lo mismo, la moda respeta las frecuencias más altas, la mediana hace que se divida 50-50 y la media aritmética ahora es influenciada o sesgada por los valores más altos que están a la derecha. Entonces va a ser mayor que las otras dos. Entonces, donde la media es mayor que la mediana y está mayor que la moda, en este caso, mayor, hablamos de una simetría a la derecha. Y eso sería, compañeros, compañeras. ¿Hay preguntas, comentarios? Hoy pinta mejor para hacer el ejercicio. Profe. Sí. Cuando nosotros habíamos visto esto, bueno, cuando yo lo vi, había una de estas tres, no recuerdo cuál bien era, o no sé, es que no recuerdo si eran las tres juntas o era solo una, que se representaba solo con una M, pero era una M como extraña, es que no sé cómo decirle cómo es, no se sabe cómo a qué me refiero. Sí, es una letra griega, probablemente, no sé si te acuerdas por ahí que haya mencionado sí. una mu o mu. Ajá. Sí, esa,
La vamos a ver más adelante, te la quedo debiendo ahorita, Naomi, para no... Ok. Es que vos No, está bien. estás adelantada, pero súper bien, qué dicha, así no te va a costar eso. La vas a volver a ver más adelante, entonces la voy a dejar por ahí guardada. Ok, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, comentario, antes de explicarles el ejercicio? ¿No? Ok. Creo que no, profe, por el momento no. Excelente, gracias, Mónica. Entonces, vamos a cambiar de share aquí. A ver, ¿por dónde tengo esto? Sí, bueno, no lo tenía abierto. Vamos a ver. El ejercicio práctico, ahí lo tienen en todo caso en el aula virtual, si quieren ir abriéndolo ustedes también. Entonces vamos a compartir acá. Ejercicio práctico número 2, están viendo el Word, ¿verdad? Sí. Esta vez estoy totalmente seguro que ustedes me van a hacer el favor de respetar todas estas cosas que dicen aquí arriba, aburridas, para no complicarme demasiado la vida. Luego, las preguntas ya, con base en los resultados de la encuesta que hicieron como grupo, o sea, lo mismo que utilizaron la vez pasada, a menos que ahí ustedes se hayan dado cuenta que les faltaba alguna variable. Es importante aclarar de una vez, compañeros, compañeras, que si a mí me faltaba algún tipo de variable ahí, es importante que la recojamos de alguna forma, ¿verdad? Es decir, necesitamos esos variables, necesitamos las variables cuantitativas y todo esto que nos dimos cuenta la vez pasada que les faltaba, con suerte, las necesitamos, porque vamos a seguir trabajando con ese tipo de variables. Ok, entonces, con base en esa encuesta vamos a hacer los siguientes pasos. 1. Construye la distribución de frecuencias para la cantidad que consumen las personas. O sea, ahí le preguntamos cuánto consumen, ¿verdad? En el mes o la semana, dependiendo cómo hayan preguntado. 2. Repita la instrucción de la pregunta 1 con la variable del presupuesto. Recuerden que por ahí ustedes les decían cuánto presupuesto manejan para el gasto en ese producto. Entonces vamos a hacer lo mismo, una distribución de frecuencias para el gasto o para el presupuesto. Número 3, sin la ayuda de los complementos, así como las funciones de Excel explícitas para cada requerimiento, calcule o sea, no se vale poner igual average, ¿verdad? Sino que las vamos a calcular, entre comillas, a pie. Vean que aquí no se pueden quejar ustedes porque aquí no los estoy maltratando con miles y miles de datos, ¿verdad? No, es su base de datos. Sin la ayuda de los complementos, entonces, ni las funciones de Excel, vamos a calcular la moda, mediana y media aritmética para las variables utilizadas en las preguntas 1 y 2. O sea, para la cantidad que consumen y para el presupuesto del gasto. Vale la pena también aclarar, perdón, eso no lo dije ahorita, que en este ejercicio, en particular, le estoy pidiendo el PDF con toda la redacción de las respuestas, gráficos, cuadros, lo que ustedes quieran agregar, igual que la vez pasada. Y además, por favor, necesito que son 2 archivos que se suben, además el Excel ordenadito donde puedo ver cómo calcularon las cosas. Particularmente para confirmar que no hicieron eso, ¿verdad? Igual mediana, igual media aritmética, igual, ¿verdad? Porque entonces salimos en 3 minutos del ejercicio y no estamos muy claros de cómo pasó cada cosa. Para su consuelo, yo sé que hay uno que otro puede estar arrugando la cara, probablemente, ¿verdad? Solo esta clase vamos a complicarnos la vida con esto. Y lo que quiero con eso es que ustedes estén totalmente conscientes de qué fue lo que pasó para llegar a ese resultado, cómo se obtuvo ese resultado y qué representa además. O sea, cuando yo lo hago así con las manos, ¿verdad? Uno a uno, me doy cuenta exactamente qué es lo que representa cada uno de los conceptos. La cuarta pregunta, ¿qué diferencias observan entre las dos distribuciones? Acabamos de hacer las dos distribuciones. ¿Qué diferencias vemos? Recuerde que la forma más apropiada para realizar esta comparación es a través de histogramas y utilice las medidas de posición para su respuesta. O sea, utilicemos los histogramas y hablemos de las medidas de posición para responder a esa pregunta. O sea, aquí igual, otra cosa que era como de feedback general del primer ejercicio práctico de la vez pasada.
cuando les digo utilizar histograma, no es que me peguen los histogramas y no comenten ni media palabra, ¿verdad? Es que me respondan la pregunta con base en los histogramas. Entonces, comenta específicamente en qué se basa para decir que son diferentes. 5. Y vean que ahí lo subrayé por si acaso, ¿verdad? No es como con base en lo que ustedes quieran, sino mediante el uso de percentiles. O sea, hay que usar percentiles, cualquiera que ustedes quieran, pero explique si hay diferencias entre hombres y mujeres en el consumo de su producto. Puede usar cualquiera de los percentiles comentados, excepto la mediana. La mediana no se vale en esta pregunta. Y última pregunta, calcule la moda mediana y media aritmética para la variable de cantidad de miembros de la familia que consumen el producto. Los valores obtenidos indican correctamente el tipo de distribución que tiene esta variable. Vean lo último que comentamos en esta última filmina de la parte teórica. Y aquí también justifiquen su respuesta. Preguntas, comentarios sobre el ejercicio. Profe, bueno, no es del ejercicio, pero usted, ¿cuándo va a subir la clase de hoy? El video, ¿decís, Mónica? Ajá, el video, sí. Yo espero que, no sé si va a dar como para que sea antes de que termine, ¿verdad? Es un poco complicado. Okay. Eso, Sí, no, es como para repasarla durante la semana. Es que también no, al eso de principio de la fijo. clase tuve como problemas de conexión. Entonces, Bueno. como para repasar el principio de la clase, porque por otro se me queda mucho pegado. Por supuesto, Mónica, sí. De hecho, la vez pasada lo subí en la pura noche, el mismo día. Máximo mañana. Sí. Ok, gracias. Probablemente no va a ser durante la misma sesión, probablemente porque igual nos quedamos aquí en las aulas trabajando por grupos y demás. Entonces, hasta que se pare se puede grabar. Sí, adelante. Una pregunta. Es que, bueno, honestamente, a mí me gustaría ver cómo hace usted la parte de los percentiles y la media ya en Excel. ¿Usted cree que nos puede enseñar algún par de ejemplos antes de empezar el ejercicio? Sí, claro. Gracias. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartir aquí. New share. Vamos a irnos otra vez al Excel. A este. Están viendo el Excelito que estamos usando, ¿verdad? De los jugadores. Sí, profe. Ok, entonces aquí partamos de esta, de estos recorridos, eran 31, ¿verdad? Entonces aquí, ¿se acuerdan que habíamos determinado la mediana acá? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Por arriba hay 15, por debajo hay 15, 50-50%. Entonces la mediana es 133. ¿Cuál es la moda, compañeros, compañeras? ¿Cómo podríamos encontrar la moda? Aquí, pues a mano hay dos formas de hacer eso. Una es con tablas dinámicas, que es la forma más inteligente, ¿verdad? Como para que me diga en qué valor hay más de una observación. Pero digamos que aquí, dado que son pocas observaciones, podríamos de una vez colorearlas un poco y darnos cuenta que aquí hay una que tiene 2, aquí hay otra que tiene 2. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si hay alguien más repetido. Entonces, sí, hay algunas que son, esas tres tienen 2 observaciones, ¿verdad? Hay 2 jugadores que tienen estos valores, 2 que tienen esta, etcétera. El resto, todos los valores son únicos. Entonces, podríamos decir que tiende a ser un poco multimodal esta, ¿verdad? Tiene varias modas. ¿Ok? Entonces, ese concepto de la moda. El concepto de la media aritmética, más bien, ¿alguien me ayudaría a determinar cómo calcularíamos la media aquí? Sumaría todos los valores y los divide por el número de valores. Perfecto. Entonces sumo todos estos, ¿verdad? Mira. Sumo todos esos. Ok. Ajá, y ahora los divide por 31. Y esto lo divido entre 31. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Ok, entonces diría esto que en promedio estos 31 jugadores corren 157 metros por partido. Vean que ese valor está bastante afectado, ese es bastante diferente de los 133 que obtuvimos acá, ¿verdad? Que es la mediana. Teóricamente representan el mismo concepto.
es el valor que se parece más a la mayoría de los jugadores, el valor central. Este no es afectado por estos 1000, no le interesan. Este sí, porque aquí lo incluí en la suma, ¿verdad? Entonces, aquí ven el ejemplo perfecto de donde la media aritmética se sesga, ¿verdad? O se ve, digamos, jalada hacia la derecha. Esto sería una asimetría hacia la derecha. Ok. Bueno, esa es la media aritmética. Y la otra figura de la que decías entonces, para terminar estos casitos que podrían darse, es el percentil, ¿verdad? Entonces, digamos que me interesaría, de lo que comentaban, por ejemplo, ahora, un percentil 80, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo lo haríamos? Lo que decía es, tome, para este sería el elemento número, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí el elemento, va a ser 80, ¿verdad? Nos decía la formulita por ahí, 80 entre 100, y eso lo multiplicamos por la cantidad de observaciones, que es 31. Entonces es el elemento 24,8 que lo redondeamos a 25. Entonces diríamos que el percentil 80 es 215. Es este, amigo. Gracias, profe. Perfecto, Fiorella. ¿Alguna pregunta, compañero? Profe, sí. Perdón, no, se me pegó mucho, entonces no entendí bien cómo sacó este último. Este último lo que hice fue decir, ustedes dicen, yo quisiera comparar, digamos, dos grupos de jugadores, tengo este y tengo otro, o nada más quiero el percentil 80 de estos jugadores, para no hablar de comparaciones de grupos. El percentil 80, para ver cuál es ese 20% con mayores recorridos, ¿verdad? Entonces, vos decís, ok, percentil 80, voy a calcular aquí cuál elemento es. Este no es, eso es muy importante, compañeros. Este no es el valor del percentil 80, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no estoy calculando nada de metros. Aquí nada más estoy calculando la posición. O sea, cuál número de jugador de menor a mayor es cuál número de jugador es el que me va a identificar ese valor del percentil 80. Entonces, 24,8 redondeado al más próximo es 25. Entonces diríamos que el valor 215 metros es el percentil 80. Listo, ahora sí. Buenísimo, Emily. Profe, ¿y cómo diría usted que es la distribución? Pues no lo sé porque tendría que hacer una distribución de frecuencias aquí, Valentina. Ok. Pero pareciera, bueno, no más por ver este 1000, pareciera que es un tanto asimétrica hacia la derecha. Tiene valores extremos a la derecha. Ok, perfecto. Bueno. Más preguntas, comentarios. Profe, ¿dentro de cuánto tiempo tenemos que terminar el ejercicio? ¿De aquí a la clase o tenemos más tiempo? No, vamos a hacer lo mismo, vamos a tratarnos bien. De aquí a mañana a las 9 de la noche, la misma dinámica la vez pasada. Profe, y también vi en el aula virtual que hay una tarea. ¿La tarea de igual forma para mañana? No, la tarea es para hoy en 8, Naomi. Gracias que preguntaste. La tarea igual es la primera tarea, es en grupo, ¿verdad? O sea, tienen que hacerla en el mismo grupo de trabajo que ya tienen y sería para de hoy en 8 máximo a las 6 de la tarde. O sea, antes de empezar la clase tiene que estar entregado. Igual, por favor, lo mismo, ¿verdad? Por favor, y de verdad, no quisiera pelearme con nadie por disculpen que use la palabra, o sea, por algo tan sencillo como respetar que se entregue en el aula virtual. Entonces, revisen por favor el archivo que vayan a subir, es la última versión, que no le faltaron gráficos, que no fue que algún compañero no entendió y me subió algo que no era. Usen la última versión, se aseguran de eso y lo suben antes de la hora límite a la aula virtual. No voy a calificar nada que me envíen por correo, por favor. Es decir, no, por supuesto me pueden escribir correos, pero no la entrega formal del trabajo. Sí, Esteban, perdona, ahora sí. Dos preguntitas. La primera, para lo de la distribución en Excel, ¿lo hacemos como con un gráfico, como un histograma? O... Sí, exacto, Esteban, es lo mismo que utilizando lo mismo la vez pasada. Aquí vamos a como enlazar lo que vimos la vez pasada de distribución de frecuencias e histogramas con las medidas de posición. Y otra cosa, profe, es que
como para las lecturas de la clase de la semana, usted podría como indicarnos como cuál capítulo sería para poder venir Sí, como claro. con eso leído. Es que no lo he Claro. visto, entonces como para De tenerlo acuerdo. ahí. De acuerdo, Esteban. Ahorita voy a revisar de lo que tocaba para esta semana, qué lecturas serían importantes y para la próxima no les indico que les recomiendo. Perfecto, gracias, profe. Con gusto, Esteban. ¿Algo más? Bueno, entonces voy a parar de compartir acá y vamos a ir verificando el tema de los grupos que me decían, claro, así está complicado, ¿verdad? Si no saben ustedes qué grupo están, pues no me pueden poner el nombre que les estoy pidiendo. Entonces, bueno, si tienen la paciencia ustedes aquí, ustedes saben con quiénes están. Entonces, nada más voy a decir la persona en la que tengo en el grupo 7, digamos, una de las personas es Carlin. Entonces, Carlin y compañeros, ustedes están en el grupo 7. Fiorella y compañeras o compañeros están en grupo 1. Entonces, ustedes están llevando nota ahí, ¿verdad? Por favor. José Antonio Araujo y compañeros están en grupo 10. Yerling Araya y compañeros están en grupo 2. Clarisa Artavia está en grupo 3. Bueno, ya no voy a seguir haciendo compañeros, ¿verdad? Ustedes entienden. Sofía está en grupo 9. Ya les comenté grupo 3. Grupo 6 está Stephanie Chirinos. Grupo 4 tengo a Matías Cisneros. Grupo 11, Alexa Cruz. Ya les dije grupo 6. Grupo 12, Alejandro Durán. Vamos a ver qué más tenemos. Grupo 5, Alison Hernández. ¿Qué me falta? ¿Qué grupo, compañeros? Grupo 8, ¿verdad? Valentina. Vamos a ver, ¿me falta alguno? Por favor, díganme ustedes si no había cubierto alguno. Ok. ¿Sí me están escuchando todavía? Sí. Sí, profe. Yo creo que estamos ya. Ok, entonces vamos otra vez con el tema de los breakout rooms. Ahí me tienen paciencia. Ahí me ayudan, por favor, ¿verdad? Entonces, teóricamente tengo 12 breakout rooms. Vamos a crearlos. Ay, qué dicha. Más inteligente que uno esto. Entonces aquí están todavía todos asignados. No tengo que hacerlo otra vez. Entonces voy a abrir todos los grupos en este momento y lo que hacemos es, me levantan la mano por favor si tienen algo que quisieran conversar, discutir de cualquiera de los puntos que les decía que revisemos cuando terminemos la parte de teoría. Entonces ya los voy a asignar y ahí me van levantando la mano por favor. Mucha suerte.